Vito Martín Díaz como flechas, diría Raúl González Tuñón. ¿Por el tiempo, la lluvia, el pronóstico? El pronóstico viene bravo, hay que estar atento. Dicen que sí. Pero igual hablaban de 5 días de tormenta que no pasó, no fue muy grave. Bueno, los medios siempre hablan. Hay un tango, ¿no? Muy serio que dice... ¿y qué me importa el que dirán y de las cosas que hay que hablar? Total, la gente siempre habla. Muy lindo. Cuando lo entrevistaron a el zaguero de la selección nacional, no me recuerdo el nombre de pila, Monzón, el zaguero de Independiente. Sí, sí, que fue a la selección. Que fue a la selección, que lo echaron en el Mundial, sí. El Mundial 90. Se había ido a Chile a jugar y volvió volvió después de un problema que tuvo en un antidoping. Y cuando lo esperaban en el Ezeiza... Pedro, me dice. Pedro Monzón, sí señor. Pedro Damián Monzón, gran zaguero. Yo entendía Beto, Pedro, me dice. Pedro Monzón. Cuando lo consultan sobre el episodio que había tenido en Chile, le canta la estrofa de ese tango. Porque si lo dicen los tangos, es verdad. Si no lo dicen los tangos, querido, me decía Carlino, sí. Si no están los tangos, quiere ver con una idea imperial. Eso era Macedonio Fernández. ¿Y en qué? No, Macedonio, en una discusión, le dicen un concepto, dicen, ¿en qué tango está ese concepto? No está en ninguno, entonces es imperial, porque lo único nacional es el tango. La voz esa es por Carlino. Eso es Carlino. Sí. Había hecho un guión que al final el tipo iba caminando por un pasillo y estaban todos los próceres a los costados. Entonces cuando pasaba al lado de Perón le decía, general, todos los tangos eran ciertos. Fernanda y Julián, Fernanda Mestrín, Julián Arzat, amigos y compañeros, buen día, gracias por llegar a Radio Provincia. Pensaba en algo que dijo Carlino este fin de semana, que no sé si lo escuchaste. Carlino dijo, por los pibes y por el tema que nos trajo a la radio con vos, más fábricas, menos drogas y más hacer el amor. Claro, en el programa Rodolfo, en el colectivo Rodolfo de Radio Madres, con Víctor Ducró, Javier Vicente y los compañeros, Olave y tantos otros compañeros, en Radio Las Madres, los sábados a las 13 horas. Ahí estuvo don Alfredo. Y tiene razón, ¿no? ¿Qué opinas, Julián, desde ese concepto? Medio bruto, pero el amor por sobre todas las cosas. Porque sos joven aún. Te espera a los 40. Yo vengo de la cultura del rock. Y sí. Dice Perón en el discurso de la comunidad organizada de Mendoza, dice, los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico, no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Muy bien. El tango del que hablábamos es Rondando tu esquina, de Charlo. Ahí lo seguí tarareando mientras hablaba Martín y seguía Rondando tu esquina, de Charlo, que es el gran te quedás rumiando temas vos siempre. Y porque el desafío de saber quién canta. Julián, Fernanda, la tele es una propuesta imposible de evitar, porque en los bares, en los espacios públicos, en nuestra casa, la tenemos prendida. Cuando Eva le va a visitar a Homero Mansi en el año 51, que Homero estaba internado, le regala una tele. El 17 de octubre del 51 fue la primera emisión. Y le dice que esta es la televisión, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de recibir imágenes y sonido en sus casas. Y Homero, en su lecho de enfermo, se toma la cabeza y dice, ¡qué peligro! ¿No? La primer televisión, ¡qué peligro! Entonces, ¡qué peligro cuando vemos los títulos catástrofes en donde aparece el concepto y el episodio, el linchamiento, y en cada argumentación que hemos escuchado, yo me tomé el trabajo de sistematizarlas, pero siempre una condena que estaba precediendo a una preposición. Yo la llamé la semana de la preposición, porque después de la condena aparecía el fatal pero. Claro. Y en ese pero estaba
la justificación de lo que se estaba condenando. Por eso, esta va a ser una charla sin preposición, acá no hay pero posible. Así partimos, me parece exacto. Hay que, digamos, clausura con la palabra es homicidio, creo que clausura con la palabra asesinato. Creo que no hay pero, no hay margen de maniobra, no hay justificación. Por eso la palabra justiciamiento no corresponde, por eso no corresponde la palabra justicia por mano propia, y creo que, digamos, creo que ha dado en la tecla, y bueno, Zaffaroni fue uno de los primeros a salir a decir, esto es un homicidio agravado, y creo que sí. De todos modos, creo que los medios al pero lo construyeron durante toda la semana y lo cerraron al pero durante toda la semana. Recién ayer algunos diarios, creo que hasta los diarios hegemónicos empezaron a entender algunas cuestiones, por lo menos me pareció, pero el pero continuó, sin duda. Me parece que en esta temática los medios tienen mucho que ver en cuanto a la naturalización del lenguaje, a la banalización del hecho del linchamiento, pero también tienen que ver otros factores, no solamente los medios de comunicación, como obviamente, como decías vos, el miedo, ¿no? La reconstrucción y reproducción del miedo. ¿Qué miedo, no? Esto decía Mansi. Pero también tiene que ver la justicia y la policía, porque, digamos, estos hechos no se castigan, se repiten o se generan climas justamente por impunidad. Los linchadores deben ser encerrados, deben ser encarcelados y juzgados. Los hechos deberían dejar de repetirse por su represión. Esto es muy importante. Creo que más repite o hace repetir la escena de los linchamientos, su impunidad, que la escenificación en los medios de comunicación. Fer. Pensaba en esa impunidad que está relacionada con el permiso social, con la construcción del otro. Pensaba quién es el sujeto de estos odios. Jamás podrás escuchar de nuestras bocas que hablemos de proporcionalidades, porque en verdad no hubo justicia. El linchamiento nace por el resultado de una gran absolución en su momento. Sin embargo, en su momento y en Estados Unidos, como concepto intelectual. Sin embargo, era el resultado de una absolución. Aquí no hubo ninguna de estas cosas. Aquí el juzgamiento tuvo que ver con una construcción cultural de hallar a ese pibe pobre y morocho, seguramente robador de un reloj o bastante más cosas que eso, como el autor de todos los males. Yo me permito una cosa muy personal que vos, por la amistad que tenemos, conocés. Yo tengo 44 años y este es mi primer embarazo, resultado de un esfuerzo inmenso de fertilización, de cuidado. Hace 3 meses un médico de Adrogué, rubio y joven, en auto, en contramano y a una gran velocidad me llevó por delante. Esto fue en pleno centro de Temperley. A nadie se le ocurrió. Yo me puse a llorar, mirá que yo tengo un mal carácter, me puse a llorar porque me asusté. Por pensar en el embarazo nada más, no en el auto todo roto. A nadie se le ocurrió pegarle ni al barcito de enfrente, ni a la mueblería que estaba allí, que todos eran testigos, que todos fueron mis testigos para el cobro. La policía llegó y nos compró muy bien, con mucho criterio, un agua mineral a cada uno. Y yo misma no hice ninguna denuncia, si lo vea, Dios gracias, está nomás bien y salió perfectamente de eso. Digo, ¿por qué un hecho tan grave, que sí, que hay una inmensa estadística en este país, que bajó un poco después de los trabajos, los armados del gobierno nacional con la agencia de cuidado de la circulación, ¿por qué razón construimos el peligro terrible y el miedo y la palabra delincuente en el robo de un reloj y no en el riesgo de la vida, como ocurrió en ese accidente, o en la construcción y mantenimiento de una riqueza formulada a partir del lavado de dinero? Digo, ¿por qué vemos el malo en ese lugar y no podemos ver los orígenes de las desigualdades? Me parece que esto juega para generar la impunidad, este consenso social, la impunidad que luego se tiene en la justicia para quien toma por sí mismo la vida de otro. Está muy bien eso que decís, porque podría perfectamente decirse lo mismo de los ladrones de guante blanco y no se dice. Claro. De la gente, los banqueros que se robaron la reserva de la gente, se robaron el ahorro de la gente y nadie lo fue a linchar. Claro. Ahí hay racismo, ahí hay un componente de racismo grave. Bueno, hay una civilización y barbarie que está en el origen
de ese abordaje, ¿no? Una matriz cultural que está instalada en la sociedad y con la cual hay que ayudar a reflexionar mucho, porque la descalificación, la estigmatización, el prejuicio estético está a la orden del día, quizá en las cosas hasta las más asimiladas. Siempre le decimos que cuando se baila chamamé en la tele, claro, terminan violentamente, con un borracho y un puntazo, como si nuestra música del litoral fuera una música violenta. Y eso estigmatiza, y esa estigmatización solo puede vencerse con la recuperación de la autoestima. Y la autoestima se recupera con trabajo social. Lo he visto en México. Hemos hablado la semana pasada con el gobernador del Estado de México, con Erubiel Arias, y todo el trabajo de inclusión. Y como él planteaba que un Estado fuerte, con deporte, con cultura, con bibliotecas, con formación, con contención, con artistas, con oficios, daba la posibilidad de mayores niveles de seguridad democrática. Entonces creo que, repito, el Ejecutivo está en la urgencia, el Legislativo tiene la posibilidad de mirar a mediano plazo, la justicia tiene la obligación de obrar de acuerdo al dictado de sus leyes y con toda la responsabilidad de no tentarse en complicidades. Nosotros sabemos muy bien que ustedes como defensores han padecido tantas veces que la denuncia, en vez de hacerse en una fiscalía, el mismo fiscal la manda a hacer a la comisaría, y muchas veces el delito que se está denunciando tiene que ver con alguna participación de las fuerzas policiales. Y estamos hablando que hay algunos funcionarios policiales que todavía siguen la dinámica de una policía de otros tiempos en la provincia y que conviven con muy buenos funcionarios policiales. Lo mismo que hay muy buenos fiscales y muy buenos jueces y muy buenos defensores, pero también tienen que convivir con una mecánica que atrasa 30 años. Bueno, justamente eso es lo que te quería contar. En realidad el linchamiento es una práctica que ocurre hace mucho tiempo, invisibilizada y de golpe espectacularizada por los medios. En realidad, como defensores, nosotros lo perseguimos en el día a día en las detenciones de personas cometidas por civiles. Muchas veces la policía no llega al lugar y sí una persona que supuestamente robó es detenida en flagrancia, y a veces se producen linchamientos en el momento de la detención. Después llega el personal policial y trata de disuadir, o en todo caso, a veces, si es mala policía, como decís vos, participa del linchamiento. Esto yo lo he visto, hay jóvenes que yo atiendo que vienen golpeados después de palizas, quizás no llegan a una situación como la que ocurrió la semana pasada con el chico David y demás, pero sí son situaciones de linchamiento con lesiones. La policía que está desgobernada, o la policía que tiene malas prácticas o trae viejos imaginarios del pasado, reproduce el linchamiento en las detenciones, y en las tasas estadísticas de detenciones de personas, de jóvenes, adolescentes de las periferias urbanas, este tipo de prácticas son muy comunes. Nosotros los hemos tratado de visibilizar, pero los medios no nos dieron bola en su momento. Y ahora creo que tampoco nos daría. Yo quería agregarte algo interesante. ¿Sabes qué? Julián es defensor de niños y yo soy defensora de adultos. Puestos a hablar del mismo tema, la tasa, el porcentaje de niños, de jóvenes menores de 18 años, golpeados que llegan a la Defensoría de Niños, de adolescentes, de niños en conflicto con la ley penal, es mucho más alta que los adultos golpeados. Yo quisiera dejar en claro esto porque obviamente hay muchísimos, digamos, por lo menos la mitad de los aprehendidos adultos por delitos llegan golpeados, lastimados y en muchísimos casos víctimas de malos tratos en términos técnicos por las autoridades policiales. Sin embargo, los adultos son menos que los niños. Quiere decir que en algún lugar, cuando se aprende a esos jóvenes, somos, la sociedad me refiero, mucho más que la policía, la sociedad, el resto de los vecinos, más violentos con los pibes que con los adultos. Los imagina más débiles. Exactamente. Claro, es la parte frágil. Quiero leerte un poema muy breve. Lo vas a hacer después de escuchar esta canción de Daniel Biglietti, que habla de un hombre que antes había sido niño, en esa autoconstrucción natural, del niño en tránsito hacia el hombre en el marco de la marginalidad. Linchar. Linchar al que lincha no vale la pena. Linchar a los poderosos menos. Ningún hijo, ninguna madre linchó a un represor.
ninguna madre del dolor, ninguna madre que gatilla fácil, ninguna madre a un poli que gatilla fácil a su hijo. Nadie linchó a los curas pedófilos. Linchar a los evasores no es dar el ejemplo. Ningún revolucionario linchó a Aramburu. Lincharse uno mismo antes de levantar el brazo ante otro. El que lincha no será linchado, sino juzgado como asesino. Era la lectura de su propio poema de Julián Arzac, con respecto a este tema que venimos hablando de los linchamientos, con una cortina muy interesante de Julián Plaza, melancólico. En la película Los Chantas, José Martínez Suárez lo pone en un baile muy lindo de Norberto Aroldi con Alicia Bruso, ese tango melancólico, que era la película del año 74, el tango debe ser de por ahí, del año 71, 69, no más, de Julián Plaza, que sirvió de base para escuchar el concepto en poema de Julián. Estuviste presentando el 2 de abril otro libro de poemas, Julián. Sí, La Plata en Spur River es un libro de poemas que recoge las voces de 76 artistas, poetas de este país, y que le dedican o le hacen un homenaje a cada una de las víctimas de la inundación de La Plata del 2 de abril del año pasado. Bien, ya lo tenemos para dar cuenta de él en los próximos programas. Compañeros, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por las reflexiones y por el compromiso. Esto es una tarea a mediano y largo plazo. Nosotros siempre sabemos que el tiempo es superior al espacio, y que el todo es superior a las partes, y que a veces las políticas de coyuntura tienen que ocupar un rol en el espacio, pero sin las políticas que busquen el objetivo del tiempo y que tengan que ver con las causas, todo va a terminar siendo coyuntural. Así que no estamos en contra de medidas de corto plazo, a veces hay que instrumentar para bajar la fiebre, pero sí no dejar de advertir que las políticas es a largo plazo. Recién lo decía la voz de Daniel Biglietti: el chueco, redondo los ojos y sin pizarrón. Sin pizarrón no hay posibilidades de escaparle a la trama del delito y de tener que transgredir normas indefectiblemente en una sociedad que avanza y que evoluciona permanentemente. Así que con pizarrón, con producción, con formación, con trabajo, con equidad, con inclusión, con justicia social, es distinto después abordar los temas de la coyuntura. Por eso la charla con ustedes se enmarca en esa dirección, en la dirección que el tiempo es superior al espacio, que el todo es superior a las partes, y que nosotros no vamos a dejar de predicar en esa dirección, no porque tengamos la fortaleza institucional para instalarlo, sino porque tomamos las banderas de los que estaban en este camino y nosotros seguimos en esa dirección para que cuando vengan otros sigan esgrimiendo esas banderas y que no caigamos en respuestas de coyuntura solamente, sino que también tengamos esa mirada de dimensión histórica que para nosotros es estratégica, y en la tarea cotidiana de ustedes se apoya entonces esas reflexiones que nosotros intentamos tirar como disparadores. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación.